Eres increíble, Lena. Solo tenías que arruinarlo todo. La voz de Emily cortó el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Su tenedor chocó con el plato y cruzó los brazos con una teatralidad que hizo que todos en la mesa la miraran. Su mirada fija se clavó en mí, mientras yo me quedaba allí, paralizada. El murmullo de las otras voces se apagó al instante, y el silencio se instaló en la habitación, espeso como un manto asfixiante. Mi papá soltó un suspiro profundo, mientras que los labios de mi mamá se apretaron en esa línea fina que adoptaba cada vez que trataba de mantenerse neutral, aunque ya había tomado partido. Miré mi plato fijamente. Los camarones salteados frente a mí ya no tenían sabor. Mi apetito desapareció por completo, consumido por el peso de su juicio familiar. Mi nombre es Lena Harper. Tengo 35 años, y desde que tengo memoria, he sido la que siempre ha cargado con la culpa. Si la cena se retrasaba, era mi culpa. Si el clima arruinaba un picnic, también era culpa mía. Si le preguntas a mi mamá, encontraría la forma de culparme incluso de eso. Y la peor parte, mi hermana Emily siempre parece salir indemne de estas situaciones, como si nada de esto le tocara. Emily siempre ha sido la estrella. Es carismática, divertida, y una experta en hacerse pasar por víctima cuando las cosas no salen como quiere. Mi mamá lo llama encantadora. Yo lo llamo agotador. Pero es el tipo de agotamiento con el que aprendes a vivir después de pasar décadas siendo el chivo expiatorio de tu propia familia. Debería haber visto esto venir, el momento en que Emily me echaría la culpa de otro desastre, pero de alguna manera, siempre tengo la esperanza de que algo mejore. Este desastre en particular comenzó hace 2 días, cuando llegamos al resort en la playa. Se suponía que serían unas vacaciones familiares relajantes, una oportunidad para que Emily, nuestros padres y yo pasáramos tiempo juntos. Incluso tomé la iniciativa de reservar todo el complejo, las cenas y las actividades. Pasé horas investigando, comparando reseñas y verificando 3 veces las confirmaciones para asegurarme de que todo fuera perfecto. Pero cuando llegamos a la primera reserva de cena en el exclusivo restaurante de mariscos del resort, nos dijeron que no había constancia de nuestra reserva. Mi madre se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. Ina, pensé que habías dicho que te encargabas de esto. Lo hice, tartamudeé, mostrando el correo electrónico de confirmación en mi teléfono. Mira, aquí está. Hice la reserva hace semanas. Entonces, ¿por qué estamos aquí parados, sin saber dónde sentarnos? Emily no perdió oportunidad de intervenir con su tono cargado de sarcasmo. Gran trabajo, Lena. La anfitriona se disculpó, pero fue firme. La reserva, de alguna manera, se había cancelado y el restaurante estaba completamente lleno para la noche. Terminamos comiendo hamburguesas en un diner cercano, muy lejos del elegante plan que habíamos tenido. Emily no dejó de dejar claro lo molesta que estaba. Sus suspiros dramáticos, las miradas de reojo hacia mí y sus murmuraciones sobre cómo esa era la razón exacta por la que odiaba dejarle a otros la responsabilidad de manejar las cosas, fueron constantes. Al día siguiente no fue mucho mejor. Emily había planeado una excursión de snorkel para todos nosotros, su única contribución al viaje. Cuando llegamos al punto de encuentro, el guía nos informó que el barco se había averiado debido a problemas mecánicos. No era culpa de nadie, pero eso no cambió lo que Emily pensaba de la situación. Evité a toda costa que Emily me mirara, temiendo escuchar otro comentario sobre el plan impecable de Lena. Quería gritar que el viaje de snorkel ni siquiera era mi responsabilidad, pero los años de práctica me mantenían en silencio. No valía la pena empezar otra pelea. Me dije a mí misma que lo mejor era dejarla desahogarse y seguir adelante, pero a medida que avanzaba el día, sus golpes se volvieron más agudos. Fieles a su estilo, mis padres no hicieron nada para detenerla. Mi madre incluso se rió de uno de los comentarios de Emily, diciendo, ustedes dos necesitan trabajar en su trabajo en equipo, como si esto fuera un fracaso compartido. Me mordí la lengua, sintiendo como las lágrimas amenazaban con formarse, pero negándome a dejarlas caer. Y ahora aquí estábamos, sentados en un restaurante elegante en nuestra segunda noche. Emily había decidido culparme oficialmente por arruinar las vacaciones. Se inclinó hacia adelante. Su voz se alzó en tono mientras relataba cada contratiempo, retorciendo la narrativa a su favor. Hazme quedar como incompetente y descuidada, comenzó, contándome con los dedos para lograr el efecto. Primero perdemos nuestra reserva para la cena porque Lena no puede hacer clic en el botón de confirmación. Hizo una pausa, mirando a todos para asegurarse de que escucharan bien. Luego, los viajes de snorkel son un desastre. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Olvidaste verificar el clima o algo así? Eso es suficiente, dije en voz baja. Mi tono temblaba, y podía sentir los ojos de mi papá sobre mí, pero él no habló.
Mi mamá me miró como si esperara que me disculpara. Emily sonrió, claramente disfrutando del espectáculo. Oh, vamos, continuó, con su tono almibarado y dulce. No te pongas a la defensiva. Solo estoy señalando los hechos. Sentí como mis dedos se apretaban alrededor del borde del mantel. El calor subía en mi pecho y la ira comenzaba a burbujear como un volcán que había intentado con todas mis fuerzas mantener latente. Pasé toda mi vida dejándome arrastrar por situaciones como esta, diciéndome a mí misma que no valía la pena luchar. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez sentí que algo se rompía. Las acusaciones de Emily quedaron flotando en el aire mucho después de que terminara la cena. Mi papá se reclinó en su silla y se frotó las sienes, como si toda la situación fuera un dolor de cabeza. No esperaba escapar. Mi mamá se encargó de la cuenta, evitando el contacto visual conmigo como si al hacerlo pudiera no tener que tomar partido. No entiendo por qué esto tiene que ser tan complicado, dijo finalmente mi mamá, con su voz cargada de exasperación. Lena, ¿sabes lo importantes que son estos viajes para nuestra familia? ¿Por qué no revisaste 2 veces todo lo que hiciste? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Revisé todo 2 veces. La cena, el snorkel, todo. Lo hice. No sé cómo salieron mal las cosas, pero no fue porque no lo intenté. No sé cómo salieron mal las cosas, pero no fue porque no lo intenté, repitió Emily, con una dramática suspiro. Bueno, claramente no fue suficiente, dijo, empujando su silla hacia atrás y levantándose. Voy a caminar. Tal vez alguien más pueda descubrir cómo salvar lo que queda de este viaje. Se fue sin decir otra palabra, dejándonos a todos en una situación incómoda, en un silencio tenso. Mi papá miró a mi mamá, que sacudió la cabeza como si dijera que lo dejara pasar. Esa noche, me quedé despierta en mi habitación de hotel, mirando al techo. Las palabras que Emily me había lanzado se repetían en mi mente como un disco rayado, palabras que solo tenía que olvidar. No puedes confiar en ti. No eran solo sus palabras las que dolían, era la forma en que mis padres las dejaron ahí, sin oposición, sin defensa. Las críticas apenas veladas de mi madre, la pasividad de mi padre, era como si ya hubieran decidido que era culpable, incluso sin pruebas. ¿Y por qué no lo harían? Esta no era la primera vez que Emily ponía a la familia en mi contra, y probablemente no sería la última. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Lisa. Ella había sido mi caja de resonancia durante años, siempre lista para recordarme que no estaba tan sola ni tan insignificante como a veces me hacía sentir mi familia. Pero era tarde, y no quería molestarla. En lugar de eso, saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por mis mensajes. Algo llamó mi atención, un hilo de texto de Emily, fechado hace 2 semanas. Oye, Lena, ¿puedes revisar lo del snorkel por mí? Estoy muy ocupado con el trabajo y creo que he arruinado algo. De hecho, creo que también cancelé accidentalmente la reserva para la cena. ¿Puedes arreglarlo? Mi corazón se detuvo, desplazándome. Releí cada mensaje que ella me había enviado. Cuanto más leía, más claro me quedaba. Emily había sido la que arruinó los planes. Lo había admitido abiertamente y, convenientemente, se olvidó de mencionarlo cuando empezó a culparme. Estaba tan estresada que me había olvidado de esos mensajes hasta ese momento. Por la mañana, no podía concentrarme en nada. El desayuno fue una confusión de conversaciones triviales y tensas. Mi madre trataba de suavizar las cosas con comentarios alegres sobre el clima, mientras Emily seguía desplazándose por su teléfono, ignorando a todos. Yo no podía dejar de mirar a mi padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa, que reconociera lo que había pasado la noche anterior, pero se quedó en silencio, sorbiendo su café como si nada sucediera. Me disculpé lo antes posible y me dirigí a la playa para aclarar mi mente. Le envié un mensaje a Lisa preguntándole si tenía tiempo para una llamada rápida. Ella me devolvió la llamada casi al instante. ¿Qué pasa?, preguntó con su voz cálida y familiar. ¿Estás bien? En realidad, no, admití, sintiendo que mi voz se quebraba un poco. Emily lo volvió a hacer. Me culpó por arruinar las vacaciones, y mis padres simplemente lo aceptaron, como siempre. Oh, por el amor de Dios, gimió Lisa. ¿Qué pasó esta vez? Le conté todo, la reserva para la cena, el snorkel, el camino. Emily había torcido la historia para hacerme parecer el problema. Cuando terminé de hablar, me sentí como si hubiera corrido una maratón. Y tú simplemente la dejas salirse con la suya, dijo Lisa, su voz aguda. Lena, no puedes seguir haciendo esto, tienes que defenderte por ti misma. ¿Cuál es el punto?, dije con amargura. Incluso si digo algo, siempre se pondrán de su lado, siempre lo hacen. No si tienes pruebas, respondió Lisa.
Dudé. El hilo de mensajes apareció en mi mente, parpadeando como una señal. ¿Podría haberle mostrado a Lisa los mensajes? Comencé a leerlos en voz alta mientras me desplazaba por ellos. Ella escuchaba en silencio, y cuando terminé, soltó un silbido bajo. Lena, eso es una pistola humeante, dijo. Tienes que mostrarles. No sé, dije, mordiéndome el labio inferior. Se siente como algo mezquino. ¿Y si solo empeora las cosas? ¿Peor que dejar que Emily te pase por encima mientras tus padres no hacen nada? Vamos, Lena, has pasado toda tu vida asumiendo la culpa de cosas que no fueron tu culpa. ¿No crees que es hora de cambiar eso? Sus palabras me golpearon fuerte, como un golpe directo al pecho. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Emily y, por extensión, a mis padres, me revolvía el estómago. ¿Y si no me creían? ¿Y si solo reforzaba la idea de que yo era la alborotadora? Mira, dijo Lisa suavemente, sintiendo mi vacilación. Sé que da miedo, pero te mereces algo mejor que eso. Te mereces que se escuche tu versión de la historia. El resto del día pasó en una especie de neblina. Mi madre sugirió un viaje al paseo marítimo, y mi padre parecía ansioso por evitar cualquier conversación seria. Así que lo seguí, fingiendo disfrutar mientras mi mente se concentraba en esos mensajes. Las capturas de pantalla quemaban en mi bolsillo, su presencia reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Cuando llegó la hora de la cena, ya había decidido que no podía seguir dejando que Emily reescribiera la historia. Si quería pintarme como la villana, lo haría a pesar de la verdad. El restaurante era impresionante, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista espectacular del océano, bañada por la luz dorada. Una suave melodía sonaba de fondo, mezclándose con el tintineo de vasos y el murmullo de las conversaciones. Pero en nuestra mesa, la tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Me senté, empujando silenciosamente un trozo de salmón alrededor de mi plato mientras mi madre llenaba el silencio con comentarios alegres sobre lo encantador que era el resort. Mi padre asintió ocasionalmente, su atención más centrada en su copa de vino que en la conversación. Emily, como siempre, era el centro de atención, contando una historia sobre el trabajo que hizo reír a mis padres. Era como si el caos de los últimos 2 días se hubiera desvanecido por completo, o tal vez convenientemente ignorado, y luego, justo cuando llegó el postre, Emily se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. Entonces, Lena, ¿cuál es tu plan para arruinar el itinerario de mañana? ¿O estás improvisando ahora? Mi tenedor golpeó mi plato con un sonido tan fuerte que atrajo algunas miradas de las mesas cercanas. Sentí que mi rostro se sonrojaba. La ira burbujeaba tan rápido que no pude detenerla. Eso es suficiente, Emily, dije en voz baja pero firme. Ella rió, inclinando la cabeza como si estuviera divertida. Oh, vamos, no te pongas tan a la defensiva, solo estoy bromeando. No, no lo estás, respondí, con las manos temblando ligeramente mientras apartaba mi plato. Me has estado culpando por todo lo que salió mal esta semana, y ya terminé de fingir que está bien. La mesa quedó en silencio, los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Su mano estaba a medio camino hacia su vaso de agua. Mi padre se aclaró la garganta y se veía incómodo. Emily se reclinó en su silla, cruzó los brazos y adoptó una expresión de suficiencia. Aquí vamos, dijo, rodando los ojos. Lena está jugando a ser la víctima otra vez. Respiré profundamente, intentando estabilizar mi voz. No me estoy haciendo la víctima, solo estoy diciendo la verdad, y como parece que tienes problemas con eso, déjame ayudarte. Saqué mi teléfono de mi bolso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría ahogar el sonido de mi propia voz. Abrí el hilo de texto y coloqué el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. ¿Reconoces estos, Emily?, le pregunté, con la voz más aguda de lo que jamás la había escuchado. Me enviaste estos hace 2 semanas, ¿recuerdas? Su sonrisa vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Extendió la mano hacia el teléfono. ¿De qué estás hablando? Mi madre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Qué es esto? Es la verdad, dije, mi voz ahora firme. Emily canceló la reserva de la cena. Ella lo admitió aquí mismo. Toqué la pantalla y deslicé hacia arriba para resaltar los mensajes. Y el viaje de snorkel tampoco fue mi culpa. Ella me pidió que arreglara su error, y cuando no pude, decidió culparme a mí en su lugar. Los ojos de mi padre se entrecerraron mientras tomaba el teléfono. Su rostro se oscureció conforme leía los mensajes. Emily habló lentamente. ¿Es esto cierto? La cara de Emily se puso roja, y por un momento pareció realmente en pánico.
Pero luego, como si fuera un mecanismo automático, adoptó la expresión inocente de ojos abiertos que siempre usaba para salir de problemas. Papá, vamos, dijo su voz temblando ligeramente. Ya sabes cómo es fácil malinterpretar los textos. No estaba culpando a Lena, solo estaba desahogándome, todo fue un malentendido. ¿Malentendido? Repetí, mi voz cargada de incredulidad. Me has estado culpando toda la semana, llamándome incompetente, haciéndome sentir que todo lo que salió mal es mi culpa, y ahora dices que es un malentendido. Chicas, dijo mi mamá, levantando las manos, no convirtamos esto en una pelea. No es una pelea, respondí, mirando a Emily con furia. Es la verdad, por una vez. No voy a dejar que reescribas la historia para quedar bien. La sonrisa de Emily vaciló mientras miraba a mi papá, y su voz se suavizó. No quise empeorar las cosas, solo estaba estresada. Está bien, puede que haya dicho cosas que no debería, pero eso no significa que no me importe este viaje o nuestra familia. Mi papá dejó el teléfono sobre la mesa, su expresión ilegible, miró primero a Emily, luego a mí, y finalmente a mi mamá. Beth, dijo en voz baja, creo que hemos estado ciegos a lo mucho que hemos dejado que esto pase. Mi mamá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó mi papá, Lena ha estado asumiendo la culpa por las cosas que ella no hizo durante años. Lo dejamos pasar porque era más fácil que lidiar con la verdad. Por un momento, nadie dijo nada. El único sonido era el leve ruido de los platos mientras un camarero limpiaba la mesa cerca de nosotros. Mi madre abrió la boca para responder, pero dudó, mirándome con una expresión que no pude leer. Lena, dijo finalmente, su voz suave, ¿por qué no dijiste nada antes? Solté una risa amarga. ¿Habría hecho una diferencia? Cada vez que he intentado defenderme, lo ignoraste o te pusiste del lado de Emily. ¿Por qué esta vez sería diferente? El peso de mis palabras quedó flotando en el aire, y por primera vez en mi vida vi algo quebrarse en la expresión de mi madre, arrepentimiento, tal vez incluso culpa. Extendió su mano sobre la mesa y la apoyó suavemente sobre la mía. Lo siento, dijo, y aunque las palabras se sintieron pequeñas en comparación con los años de frustración que había cargado, significaron más de lo que esperaba. Emily se movió incómoda en su asiento, sus ojos saltando de un lado a otro entre nuestros padres y yo. Finalmente, suspiró y habló en un tono más calmado. Mira, no quise que esto pasara, dijo, su voz más suave ahora. Supongo que solo me equivoqué. Está bien, lo siento, Lena. La miré. No estaba segura de si su disculpa era genuina o simplemente otro intento de desviar la atención, pero por primera vez no me importó. No estaba buscando su aprobación. Ya había encontrado lo que necesitaba, la verdad, expuesta ante todos. El camino de regreso al hotel fue inusualmente tranquilo. El sonido de las olas rompiendo en la distancia llenaba el silencio, mientras mi familia parecía perdida en sus propios pensamientos. Mi papá caminaba a mi lado, con las manos metidas profundamente en sus bolsillos, mientras mi mamá y Emily me seguían unos pasos detrás. Su conversación en voz baja casi inaudible, por primera vez en años. No sentí que estaba cargando el peso del mundo sobre mis hombros, pero ese alivio se mezcló con agotamiento. Hablar me había drenado de maneras que no había anticipado, y aunque me sentía reivindicada, una parte de mí se preguntaba si eso realmente cambiaría algo. ¿Sería este solo otro momento temporal de claridad destinado a desvanecerse como todos los demás? En el hotel, mi papá hizo un gesto para que me uniera a él en el balcón. La vista era impresionante, la luz de la luna brillaba sobre el océano, pero mi mente estaba demasiado desordenada para apreciarlo. Lena, comenzó, su voz más suave de lo habitual, te debo una disculpa. Me giré hacia él, sorprendida. Mi papá no era del tipo de admitir cuando se equivocaba, no porque no le importara, sino porque prefería mantener la paz y dejar que las cosas pasaran. Escuchar esas palabras me pareció un territorio inexplorado. Por lo que vale, continuó, creo que tenías razón en la cena. Hemos sido injustos contigo. No lo vi en ese momento, pero lo veo ahora, y lo siento. La sinceridad en su voz me sorprendió. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Gracias, papá, dije en voz baja. Eso significa mucho. Él apoyó una mano en mi hombro y me dio un pequeño apretón. Siempre has sido la constante en esta familia. Sabes que nos hemos apoyado en ti más de lo que debíamos. No puedo prometer que lo haremos bien de la noche a la mañana, pero lo intentaré. Esa noche, mi madre vino a mi habitación. Su expresión era vacilante. Se quedó en la puerta por un momento antes de entrar. Quería hablar contigo, dijo, sentándose en el borde de la cama.
Me quedé en silencio, dejándola ordenar sus pensamientos. Ella bajó la mirada a sus manos y comenzó a girar una pulsera de oro alrededor de su muñeca. Tu papá tiene razón, dijo finalmente. No hemos sido justos contigo. Y creo que en el fondo lo sabía, pero era más fácil mirar para otro lado, especialmente cuando Emily hacía tanto alboroto por las cosas. Solté una pequeña risa sin humor. Es buena en eso. Mi madre sonrió levemente, pero no estuvo en desacuerdo. Solo quiero que sepas que te veo, Lena. Veo cuánto has hecho por esta familia, cuánto te has sacrificado, y lo siento si alguna vez pareció que no te apreciamos. Aunque sus palabras llegaban tarde, trajeron una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Asentí con la cabeza, mi voz manteniéndose firme a pesar de las emociones que burbujeaban bajo la superficie. Gracias, mamá. A la mañana siguiente, Emily no dijo mucho. Estaba inusualmente callada en el desayuno, sus ojos fijos en su plato y sus comentarios reducidos a lo mínimo, pero cuando estábamos empacando para irnos, se acercó a mí en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hola, dijo, su voz apagada, sobre lo de anoche. Lo sé, la cagué y lo siento, no debería haberte culpado por todo. La miré detenidamente, buscando grietas en su armadura habitual. Por primera vez, no parecía defensiva ni arrogante, solo cansada, quizás un poco avergonzada. No se trata solo de anoche, respondí con calma, se trata de un patrón. Emily, esto sigue pasando y no voy a permitir que ocurra más. Asintió lentamente, sus ojos bajando al suelo. Lo entiendo, intentaré hacerlo mejor. No fue la disculpa radical que había soñado, pero fue un comienzo, y por ahora, eso era suficiente. Las semanas después de las vacaciones se sintieron diferentes, aunque de manera sutil. Emily me envió algunos mensajes de texto, pequeños detalles sobre su día o un meme divertido, como si estuviera probando las aguas. Mis padres también comenzaron a llamar más seguido, preguntando por mi trabajo y realmente escuchando cuando hablaba sobre mis proyectos. No fue una transformación completa. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana, pero sentí que era el comienzo de algo mejor, y por primera vez, no me sentí como la que sostenía todo. Ellos me encontraban a mitad de camino, y eso era suficiente. Pero el cambio más grande no estaba en ellos, sino en mí. Empecé a hablar durante el proceso. Esa cena había sido aterradora, pero también liberadora. Me di cuenta de cuánto poder les había estado dando al permanecer en silencio, permitiéndome cargar con la culpa solo para mantener la paz. Esa noche, tomé una decisión, ya no sería así. El cambio fue aún más evidente en el trabajo. Comencé a decir no a tareas que no me correspondían, a defender mis ideas cuando las pasaban por alto en las reuniones, y a celebrar mis logros en lugar de restarles importancia. Fueron cosas pequeñas, corregir a un colega cuando se atribuyó mi trabajo o se llevó el crédito por un proyecto que yo había dirigido, pero esas pequeñas cosas se sumaron. Mi jefe lo notó, mi equipo lo notó, y eventualmente, yo también lo noté. Lisa, por supuesto, fue mi mayor animadora durante los almuerzos. Un día, levantó su vaso de té helado dramáticamente hacia mí. La nueva Lena, dijo sonriendo, una chica ruda que no se deja pisotear por nadie. Me reí y choqué mi vaso con el suyo. No sé si soy ruda, pero ya estoy en eso. Ya estás ahí, dijo firmemente, y te queda bien. Para mi familia, las cosas seguían en proceso. Emily y yo no éramos de repente las mejores amigas, pero hablábamos más a menudo, y nuestras conversaciones se sentían menos tensas. Mi madre todavía tenía sus momentos, como cuando me pidió que la ayudara a planificar otro evento familiar, pero esta vez establecí límites claros. Estoy feliz de ayudar, le dije, pero no voy a tomar la iniciativa en esto. Deja que Emily se encargue. Hizo una pausa, luego asintió. Está bien, dijo. Y así, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando se levantó de mis hombros. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón mirando la puesta de sol, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta allí. La chica que una vez se mordió la lengua y permitió que otros dictaran su historia ya no era la misma. Ahora era alguien que hablaba, que ponía límites, que conocía su valor. Y lo mejor de todo es que no necesitaba que nadie más validara ese valor. Ni Emily, ni mis padres, ni nadie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz, no porque todo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado.